idea de esta charla, pequeña charla, es coincidiendo con esos 100 años que cumplimos en el jubilar. En su momento me pidieron que diera una charla, una reflexión sobre qué significa después de 100 años mirar hacia atrás, pensar en nuestra historia de alianza, nuestra historia de Schoenstatt, y plantearnos, ¿no?, qué desafíos tenemos o qué significa, ¿no?, en el fondo vivir Schoenstatt, o lo que significa la historia de Schoenstatt hoy. Respecto a un lema que acompañó la celebración de los 50 años de historia, el lema era: fiel al origen, funda de nuevo. Yo creo que esa frase también se le aplica perfectamente a este año, que se cumplen 100 años, ¿no?, de ese camino. Yo creo que cualquiera de nosotros puede hacer esa reflexión, ¿no?, mirar hacia atrás y preguntarse, bueno, ¿qué significa refundar Schoenstatt, fundar Schoenstatt de nuevo hoy? ¿Cómo se funda siempre Schoenstatt de nuevo? El Papa Francisco hace años, siendo obispo, decía: qué triste cuando un movimiento se enferma y en vez de pastores de pueblo se convierten en peinadores de ovejitas. Y se pasan todo el tiempo en las reuniones maquillándose el alma. Cuidado con las élites. Las élites se cierran en una burbuja, pierden el horizonte misionero, pierden el empuje, pierden el coraje. Los movimientos tienen que dar la herencia. ¿Dónde? En la calle. Allá donde se está jugando la vida de nuestra ciudad. No os guardéis la herencia en la vitrina para mostrársela a las visitas. Llevadla a la calle. Sed misioneros. Hay que jugársela todos los días. Bueno, y estas palabras del obispo Bergoglio son idénticas a las que dice hoy el Papa. No sé, el Papa es bastante fiel a su origen. Sigue diciendo lo mismo que decía, lo dice ahora como Papa, como obispo de Roma, y para toda la Iglesia, ¿no? Lo cual, esto que dijo en ese momento, hoy también nos viene a nosotros, que cumplimos 100 años, y que celebramos un jubileo, y que nos alegramos de mirar nuestra historia, nos interpela, ¿no?, nos cuestiona, ¿no?, cómo estamos viviendo nuestro carisma, cómo estamos entregándolo, cómo estamos siendo fieles a nuestra herencia. Por eso, cuando uno mira hacia atrás, en el fondo lo primero que hacemos cuando celebramos un jubileo es alegrarnos, por supuesto, de la historia, del camino recorrido, asombrarnos, ¿no? Es bonito asombrarse de la fidelidad de Dios con nosotros, y a su vez también nos lleva a preguntarnos cómo estamos viviendo Schoenstatt hoy, cuál es el Schoenstatt que vivimos, cómo lo entregamos en la Iglesia, en el mundo. ¿Es ese Schoenstatt un Schoenstatt joven, un Schoenstatt radical, un Schoenstatt fiel a su origen, fiel al Padre Gentry? Todas son reflexiones que nos podemos hacer siempre, ¿no?, y especialmente en este año las hacemos con más fuerza. Con lo cual mis reflexiones de hoy son solamente pinceladas, ¿no?, y que otros pueden hacer otras distintas, y simplemente que nos ayudan, o que pretenden ayudarnos, que nos ayuden a pensar más, a profundizar más en lo que significa Schoenstatt en nuestras vidas, y a saber un poco más, ¿no?, a profundizar un poco más. Voy a tratar de plantear 3 miradas, para que no sea demasiado larga la charla. En lugar de 15 miradas, solo 3. Y una sobre el Padre Fundador, otra sobre el camino recorrido y otra sobre el camino de santidad que propone Schoenstatt. El primero es una mirada sobre el Padre Fundador. Yo creo que no se puede entender Schoenstatt sin el Padre Gentry, claramente. Es un hombre elegido por Dios, y el Padre nunca decidió fundar un movimiento. Simplemente lo que decidió fue hacer lo que Dios le pedía, lo que Dios quería de él. La providencia quiso que el hombre que Dios eligió para fundar un movimiento como este fuera un hombre que estaba herido en su origen, desde la cuna. Pero cuando uno mira la historia del Padre, los que no la conocéis tanto, quizás sabéis menos, pero tiene una historia difícil. Su madre, lo tuvo su madre, y su padre no lo reconoció, por lo cual lleva el nombre de su madre, Catarina Kente. Su padre, Matías Koep, no se casó con su madre y tampoco reconoció a su hijo. No sabemos muy bien cómo fue su relación con su padre, pero bueno, fue escasa y poca, y esa herida siempre estuvo en su alma.
A los 9 años, la madre, por razones económicas, por trabajo, no podía tener a su hijo con ella cuando atendía una familia, una casa. Entonces tuvo que dejar un orfanato y bueno, eso también marcó su vida, definitivamente. Y marcó, por supuesto, estaba marcado por esa soledad. El padre en algún momento va a decir, en la época posteriormente, ya mirando su juventud y mirando su infancia, va a decir: ninguna persona humana ha influido en mi formación, en mi educación durante mi infancia y juventud, salvo la Virgen María. Esta afirmación en realidad es fuerte. O sea, él lo decía en ese momento con un sentido positivo de lo que había ayudado a eso, como luego explicaré, a reservar, a conservar su alma, pero tiene una connotación muy negativa, de una ausencia, una carencia. ¿Cómo empezó el padre a hacer este camino? Lo primero, quería centrarme en un tema que a mí me toca especialmente, que fue la consagración a María de ese niño. El contexto histórico es que cuando Catalina lleva a su hijo al orfanato, no simplemente no lo deja allí, sino que se detiene ante una imagen, la Virgen, y frente a ella consagra a su hijo a María. Seguramente, pues Catalina había hablado muchas veces a José de María. Seguramente deben haber rezado juntos, y por lo tanto aquella oración no era una improvisación, sino que era una coherencia. Y lo que hace es entregarle a su hija María. Y dice: bueno, tú a partir de ahora tienes que cuidar de mi hijo. Yo creo que en este momento se produce la primera alianza de amor. O sea, Catalina sella la primera alianza de amor sin saberlo con María. En el fondo, lo que hace Catalina que tiene que renunciar a lo que más quería, a esa cercanía con su hijo. Renunciaba, por supuesto, por obligación, no le queda más remedio, no porque quisiera. Y en esa renuncia hay mucho amor, hay mucha entrega. Es como la renuncia, pues, de María a tantas cosas por su hijo Jesús, la renuncia de San José, la renuncia de tantos santos que en muchos caminos, en un momento de su vida, han tenido que renunciar a algo por amor. La renuncia es fecunda cuando se hace por amor. Creo que a veces pensamos en la renuncia como algo negativo, como carencia, como ausencia, como privación. La renuncia, cuando tiene un sentido, cuando es, bueno, pues forma parte de un plan de Dios, es fecunda. La renuncia de Catalina es fecunda, profundamente fecunda la vida del padre Canté, y podemos decir hoy que nosotros somos herederos de Catalina, herederos de su paso, de su audacia, de su valor. A veces hablamos poco de Catalina Canté. Yo siempre, cuando me preparaba esto, pensaba en lo valioso que es ese amor de una madre, de esa madre que es capaz de renunciar en ese momento por su hijo, sabiendo que renuncia a su cercanía, que renuncia a tantas cosas, pero renuncia porque quiere, y porque quiere lo mejor para él, y porque quiere que él tenga una educación y que madure y que crezca, y como se siente impotente, se la entrega a María y dice: tú vas a ser su madre. Ese es el origen de la alianza de amor, que María se convierte en madre de José, de aquel niño. Y cuando el padre Canté piensa su historia, piensa: ahí comienza todo en mi vida. Es el momento clave en mi vida. Ese momento que a lo mejor a los 9 años no era tan consciente, pero poco a poco él va a experimentar esa madre en su vida, que lo acompaña, que lo cuida, que lo transforma, que va educando su corazón. Y lo va educando acompañado de soledades, de dureza, del orfanato. Lo va cuidando. Yo siempre pienso que en esta época José era una persona limitada en su capacidad de vínculos. Ahora cuando uno piensa en cómo ha sido el padre Canté en su vida, uno se sorprende, ¿no? Pero una persona solitaria, herida, que se cierra en sí mismo, pero gracias. A veces pensamos en la vida, en realidad, que las heridas o las dificultades no dan fruto, no tienen, bueno, hay que taparlas, ¿no? Al padre Canté le costaba hablar de este tema hasta el final de sus vidas. A Schoenstatt le costaba hablar de este tema después de muerto el padre Canté, durante muchos años, ¿no? Y porque las heridas cuesta hablar de las heridas. Uno prefiere hablar de las ganadas, ¿no? De las batallas ganadas, no de las heridas que nos han dejado heridos. No habla en público de estas cosas, porque son muy sagradas, porque ahí está Dios, porque en mi herida está mi dolor, está también está la puerta de entrada de Dios, porque Dios entra por una herida, no entra con Dios estoy cerrado. Y Dios entró en su alma por esa herida, por esta herida que es un conjunto de
condicionantes, ¿no?, de ser un hijo no querido, de su dificultad para crear vínculos en ese tiempo, en el tiempo del orfanato. Luego la crisis que va a sufrir la juventud, y estando ya en el seminario, en que le costaba tanto unir ese Dios de las ideas, ese Dios de la vida, ese Dios hecho carne. La crisis que tenemos, que existe hoy tanto en tantos corazones, ¿no? Cuesta unir al Dios de la vida con el Dios de mi historia. Son dioses, parecen dos dioses distintos, ¿no? Nos cuesta unir la naturaleza y la gracia. Mi historia y la historia de Dios, ¿no? Y la misma historia, la misma debilidad, la misma herida de este hombre que se siente, que ama profundamente a Dios y que experimenta esa ruptura interior, muy inteligente a la hora de exponer temas, pero poco inteligente, podemos decir hoy, emocionalmente, poca inteligencia emocional en esos años de juventud, hasta el punto de que ante la dificultad de penetrar el alma del padre Kentenich, la primera votación para ver si aceptaban para el diaconado fue que no. Y bueno, providencialmente Dios utilizó al superior para que se hiciera una segunda votación en la que sí que se aceptó al padre Kentenich para el diaconado. Si no, no existiría Schoenstatt. Gracias a que lo permitió, ¿no? a que fue utilizado por Dios. Un hombre que a lo mejor pensando estratégicamente para fundar un movimiento como Schoenstatt, no lo hubiéramos elegido. Hubiéramos elegido a otro. Porque uno siempre se fija en las cualidades, en las capacidades que se ven. ¿No? Somos demasiadas veces mundanos para tomar decisiones con Dios también. Muchas veces uno valora a las personas que no están heridas, ¿no? A las que están bien, a las que están sanas, que son capaces, que tienen muchos... Incluso uno piensa, bueno, esta persona es muy capaz, con lo cual va a ser muy útil para un fin bueno, ¿no? Que es del Evangelio, ¿no? ¿Qué capacidad tiene? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Qué fuerza? No sé, qué misionero, ¿no? Lo mandamos al África y que evangelizará a todos. Vemos lo humanamente valioso. ¿Nos parece poco realista a veces pensar que lo herido va a dar fruto, que lo dañado va a dar fruto, que nuestras heridas van a dar fruto cuando pensamos en las nuestras, no ya las de otros? Pensamos, mi herida no va a dar fruto, lo que va a dar fruto es mis talentos, mis fuerzas. Si uno canta bien, pues seguro que eso va a dar fruto, pero si canta mal, no va a dar fruto, por lo menos en el canto. Pero mis heridas, pensar que mi herida puede dar un fruto, nos parece algo casi imposible, utópico. Pensando en nosotros nos pasa, pensando en los demás también. Y curiosamente el padre Kentenich, yo pienso también en él, se rodeó de personas heridas, como Jesucristo. Jesucristo no se rodeó de personas no heridas, sino heridas, porque necesitan médicos los enfermos y no los sanos, porque Dios utiliza mi incapacidad para manifestar su poder, porque Dios usa mi debilidad para que Él brille. Y muchas veces pensamos al revés, ¿no? Que tengo que brillar yo para que Dios brille un poquito más, a lo mejor, ¿no? Pero el que brilla soy yo. Pensar de esa forma es un cambio, ¿no?, en nuestra forma de entender la vida. Pero el padre fundó y construyó Schoenstatt con personas heridas. Y él va a decir después, primeros congregantes, que ahora los idealizamos tantas veces, él va a decir, 25 años después, eran paja. No en el sentido despectivo, sino en el sentido de construimos sobre debilidad humana. Esto, en realidad, cuando yo pienso en nuestra historia de Schoenstatt, pienso, debería ser fundamental en nuestra forma de vivir la fe, en general. A la hora de acoger, de aceptar a otros como son, de mirar al otro como es, en su debilidad, en su herida, y quererle como es, y pensar que Dios lo va a utilizar, porque Dios nos usa así, en nuestra debilidad. En lugar de a veces hacer distinciones, o esta persona más capaz que esta otra, a veces, bueno, utilicemos. Yo creo que cuando uno piensa en la historia de Schoenstatt, piensa, ¿cómo se fundó Schoenstatt? Pues desde esta realidad, desde un padre herido. Con lo cual, con nosotros que estamos heridos, pues puede fundar Schoenstatt muchas veces, ¿no? También estamos heridos. Menos mal que estamos heridos. Porque así es como también puede entrar realmente Dios en nuestra vida. Schoenstatt nace de una renuncia, volviendo a Catarina Kentenich. Renunciar a lo que más queremos, renunciar a veces a nuestros deseos, a nuestros planes. Y Schoenstatt vuelve a nacer hoy cuando somos capaces de renunciar a tantas cosas por otros. Desde la renuncia, no desde la búsqueda de los primeros puestos, de que salga lo que yo quiero,
de que me escuchen a mí siempre, ¿no? Que a veces en Schoenstatt, como todos opinamos sobre todo, está muy bien, pues que a veces queremos que nos tengan en cuenta nosotros, lo que yo he dicho, lo que yo pienso, ¿no? Desde la renuncia. Qué difícil es renunciar, ¿no? Estar en un segundo plano. ¿Quién? O sea, que si Catalina dijera, yo voy a renunciar para que después hablen de mí en una charla. No. Para después yo ser canonizada, ¿no? Uno no renuncia pensando en que después van a reconocerme por todo lo que renuncio, ¿no? Sino renuncio porque amo. Me llevo a otros, a mí mismo, porque amo a otros. Nace, la fecundidad surge de la renuncia en la cruz de Cristo. Como decía el padre Kentrich en una oración, sin lagar no hay vino. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Morir es para dar fruto, para dar vida. María aceptó, sin duda, ese intercambio. Y así fue como fue María sanando ese corazón herido. Así fue como desde la soledad, desde la dificultad, fue cuidando ese corazón. Y cuando pienso en esta imagen me gusta mucho pensar en la hondura del Padre Kentrich. El Padre Kentrich es una persona honda, profunda, de una intimidad profunda con Dios. Yo creo que vivimos a veces tan superficialmente. Hay tanta superficialidad en nuestra vida. Hay personas tan superficiales, ¿verdad? A nuestro alrededor. Pero no por mala intención, sino simplemente porque no se han parado a ahondar en su corazón, en su intimidad con el Señor, hacia adentro, ¿no? A cavar hacia adentro. Lo que hizo el Padre Kentrich fue cavar hacia adentro, ahondar. Y eso es verdad que el bloqueo emocional, seguramente, la dificultad para relacionarse, lo que decía él mismo, la falta de influencias externas, provocó que ese jardín creciera en soledad y profundizara en soledad. Y gracias a eso existe Schoenstatt. A veces hay gente que dice que yo soy de Schoenstatt, y está bien, porque he ido a una actividad. Está muy bien. Eso significa tener conciencia de cuerpo. Se puede crear corporativos. O dice, yo soy de Schoenstatt porque fui una vez al santuario. Está muy bien porque Schoenstatt da pie a esa libertad de espíritu, no se siente de Schoenstatt en cualquier momento. Hay otro movimiento algo que cuesta más sentirse miembro de, ¿no? Hay otras formas. Y eso es lo bonito, yo creo que Schoenstatt tiene esa riqueza. Pero claro, cuando uno dice, ¿qué significa ser de Schoenstatt? Uno mira al Padre Kentrich y dice, hondura. ¿Hasta dónde ha calado la alianza de amor en mi corazón? ¿Hasta dónde ha calado el santuario en mi corazón? ¿Qué pasa después cuando hay una decepción? Cuando yo vine aquí porque me caía bien fulanito, ya no le caigo yo bien, y me enfado y me voy. ¿Hasta qué punto caló esa alianza de amor en mi corazón? ¿Hasta qué punto Schoenstatt llegó a lo profundo de mi alma? Esa es la hondura. Esa es la hondura en general, en la vida, ¿no? ¿Hasta qué punto las cosas calan en mí? Mi fe. Hasta cuando tengo mucha fe, hasta que pasa lo que no me gusta, pues ya no tengo fe, ¿eh? Ya no tengo fe. De ahí, ¿hasta qué punto es superficial mi fe? ¿Hasta qué punto quiero a Cristo en lo profundo? O solo de aquí, de los ojos para arriba, como muchas veces nos pasa. Nos puede pasar a los sacerdotes también, ¿no? Que hablamos mucho, pero ¿cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto nos dejamos amar por Él? Eso es profundidad, eso es hondura, eso es un alma enamorada. Ahí hay una fuente de vida. Ante cuando andamos, ahí es fuente. Si no, son canales más o menos superficiales que en cuanto ocurre algo ya se bloquean, deja de haber agua. Ese es el jardín del Padre Kentrich. Por eso permitió en realidad que surgiera Schoenstatt. Por eso va a decir después, claro, Schoenstatt nació antes en mi corazón y después pude entregarlo. Y lo pudo entregar cuando empezó a ser padre de otros. Porque lo propio del origen de Schoenstatt es la paternidad y la maternidad del Padre Kentrich. El Padre Kentrich empieza a ser padre y madre de ese grupo de jóvenes cuando es nombrado director espiritual, en el año 1912. Y a partir de ese momento empieza a ser padre y madre. Yo creo que aquí hay otra clave que a mí me da también mucha alegría pensar en ella. Schoenstatt nace de los vínculos, y de un vínculo paterno-filial y de un vínculo filial, y de un vínculo paterno, de padre y de madre. Justamente aquel que no había tenido un padre, aquel que había tenido carencia de una vida familiar bonita. O sea, no piensa para que no tuvo una vida familiar bonita. La única foto de familia que hay es en un banco,
su madre y él, pero no hay una vivencia de familia bonita. Es verdad que tuvo sus tíos, tuvo alguna experiencia, pero en términos generales tiene esa carencia, y él es elegido por Dios para formar una familia. Son las paradojas de Dios, ¿no? De cómo Dios nos utiliza a las personas. Y lo hizo fecundo en esa paternidad. Empezó a ser padre, empezó a sanar de esa forma esa herida, de esa ausencia de padre. Sobre todo cuando fue padre, cuando se hizo padre de muchos, cuando empezó a ser padre y madre, porque en realidad esos jóvenes necesitaban una madre también. O sea, en esta época en que hay tanta ausencia de padre y de madre en las familias, ¿no? A veces por padres ausentes, por madres ausentes, donde hay huérfanos con padres vivos. El padre Catterick es modelo y es figura de tantos casos que pasan hoy, que ocurren hoy. Y cuando uno mira su vida puede decir, bueno, tantas personas que hoy pueden sanar también su corazón a partir de esa experiencia, una experiencia de Dios, o bien a través de Dios directamente, como el padre que tiene con esa relación con María, a través de vínculos humanos que me sanan, que me acercan a Dios. Él fue padre y madre. Yo creo que Schoenstatt vuelve a hacer siempre a través de esos vínculos que nos atan a personas concretas que nos llevan a Dios. Padres y madres. Cuando en Schoenstatt también seamos más padres y madres. En todos los aspectos, en todas las relaciones humanas, tengamos más fuerte esa experiencia también de experimentar padres y madres, de experimentarnos también hijos nosotros, muchas veces. Y una preocupación también, no solamente el padre, es verdad que es el que marca horizontes, es el que ayuda a salir, el que suelta, ¿no? Pero la madre es la que acoge, la que cuida la vida, la que sostiene, la que da vida, la que se preocupa de las cosas más triviales pero fundamentales en ese momento para el hijo. Bueno, esto un poco la visión, una mirada sobre el padre muy superficial, muy en pocos pinceladas. Una segunda reflexión, una segunda mirada es sobre el camino hecho de la mano de Dios. Yo creo que cuando mira la historia de Schoenstatt, estos 100 años, dice, bueno, realmente Schoenstatt es una obra de Dios. Es verdad, porque podría haber desaparecido muchas veces. Podría haber desaparecido en la Primera Guerra Mundial, cuando aquellos jóvenes se fueron al frente. Podría haberse muerto todos. Y a lo mejor no hubiera pasado nada, no hubiera habido nadie que hubiera querido conocer el santuario, ni conocer al padre Kempter, pero no fue así. Podría haber desaparecido la Segunda Guerra Mundial, cuando el padre fue a un campo de concentración, cuando estuvo apartado, la familia sola, la guerra. Podría haber desaparecido el tiempo del exilio, cuando el padre estuvo en el exilio, 14 años, en Estados Unidos. Una familia descabezada y puesta en duda. Podría haber desaparecido. Somos, como decía el padre, hijos de la guerra y también hijos de la providencia. Hijos de la providencia. En realidad, fundamentalmente, el padre destacaba siempre, somos hijos de la providencia. Es decir, la providencia es lo primero que surge en el corazón del padre. La fe práctica, que decimos en Schoenstatt, la fe práctica es la divina providencia. Es decir, una fe viva, una fe que me permite buscar a Dios en mi vida, en mi día a día, en mi historia, en lo que me pasa. O sea, una fe que me permite buscarle y encontrarle. Una fe que vive de puertas abiertas y puertas cerradas. No solo de puertas abiertas. La vida no son solo puertas abiertas. A veces hay puertas que se cierran de golpe, por las que no puedo pasar. No hay forma. Me dedico a golpearlas, pero no se abren. Y Dios me habla a través de puertas cerradas, que me parecen injustas, que me parecen duras, pero me hablan en ellas. A lo mejor tengo que buscar otra ventana. Y el padre Kempter tenía puertas cerradas en su vida. Parecía que se cerraban. Incluso la puerta más difícil que se le abre es la de la alianza. Cuando él, en aquel 18 de octubre del 14, se da una pequeña rendija que le hace dar un salto de fe. Va a decir, pero ¿cómo va a querer Dios que le pida a María que se establezca aquí, para desde aquí obrar milagros de gracia? Pero es una audacia, es excesivo. El padre, gracias a esa intimidad que tenía con el Señor, gracias a esa hondura, fue capaz de ver lo que nadie veía. Yo creo que así son los profetas, ¿no? Yo creo que el padre que tiene un profeta. El profeta es el que ve lo que nadie ve. No porque sea más listo, sino porque tiene una mirada que es la de Dios, que es la que nos falta a nosotros tantas veces. El profeta es el que te dice, aquí va a haber una iglesia inmensa y ya verás. Eso es el profeta. Como el padre Pío cuando construyó su hospital, allí donde nadie creía que podía ir a un hospital, y tiene fe. Aquí va a haber esto.
O como Don Bosco, la semana pasada celebrábamos, cuando cree en ese oratorio que iba a surgir, pues como el padre Cándido, que aquel día que él cree que de ese santuario pequeño, esa capilla pequeña, en Alemania, en un pueblo perdido, va a ser lugar de peregrinación para gente de la provincia alemana, a la que pertenecía a los palotinos, de Alemania, e incluso más allá, dice, un grupo de jóvenes. Eso se llama audacia, bueno, locura, podríamos decir, un poco temerario, o profético. Profético. Vio lo que hoy vemos nosotros, pero que nadie en su momento veía. Hoy lo vemos nosotros, claro, después de la guerra, todos son coroneles, ¿no? Pues, a 100 años vista, sí, tiene razón el padre, acertó. Para él en ese momento era un atrevimiento, y por eso él duda tanto, ¿será posible? ¿Será esto lo que Dios quiere? Y muchas veces durante esos primeros pasos va a dudar, incluso no va a ir a algún encuentro ya después, cuando ya pasó la guerra, un encuentro de jóvenes que quieren empezar a fundar algo nuevo, de laicos, y él dice, no, yo no voy. No, simplemente no aparece, pero más que nada para ver si es de Dios o es suyo. Porque el padre que como decía antes, no decidió fundar. De repente la vida surge. Lo primero que surge es la vida, luego el cauce. Pero la vida surge antes. No surge la teoría y luego la vida. El padre Cándido no era un ideólogo. Luego le pondría nombre a las cosas, ¿verdad? Cuando miraba hacia atrás, pero no hacia adelante. Decía, ahora voy a fundar un movimiento, venga, ahora voy a fundar esto y esto otro. No. O sea, él directamente busca, escucha el alma de las personas. Es otra clave que nos ayuda, escuchar el alma, lo que pasa en los demás, lo que está pasando en uno mismo, pero también en los demás. El que aprende a escucharse a sí mismo, aprende a escuchar a otros. Eso es verdad. Cuando yo me escucho a mí mismo, no escucho a nadie. No soy capaz. Pero él fue capaz de ver en esas puertas cerradas no una barrera, sino un trampolín, un escalón. Fue viendo en sus carencias no un impedimento, sino justamente un camino. Y por eso fue dando saltos de fe. Por eso cuando hoy pensamos en el padre Cándido y hablamos de esa fidelidad al padre Cándido, no lo hacemos para repetir las charlas que él dio en el año 42, 44, pues es absurdo repetir las charlas, si son en contexto determinado, son unas frases. Hoy en día tú puedes sacar una frase del padre Cándido y utilizarla para defender dos cosas distintas. Y no hay problema, se puede. Porque son un contexto muy determinado, y en ese contexto dice una cosa, por otro contexto dice otra, entonces, qué difícil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está detrás? La forma de actuar del padre Cándido, lo que él hacía. No se trata de repetir las cosas que él hacía, sino de tomar el camino de la forma que él utilizaba para actuar en la vida. En el fondo, la mirada del padre Cándido, la mirada profética. ¿Cuál es nuestra mirada profética hoy? Como Schoenstatt, como movimientos proféticos, somos capaces de ver cosas que no se ven, pero creemos, ¿no? Como va a decir, oye, en Schoenstatt, en España, dentro de 50 años va a haber 30 santuarios. Está bien, ¿no? 25, no sé. Podemos pensarlo. Va a estar en todas partes. Pero no porque queramos ser, nos encanta el número, sino porque pensamos que tenemos algo que da respuesta a la necesidad del alma de hoy. No es por nada, no es por pretensiones de números, si el número da igual. Es por abrir las puertas de un lugar que es un lugar de gracias para muchas personas. La alianza de amor es una irrupción de Dios. El paso primero es el de Él, abrir las puertas, pero que irrumpa a Dios es de Dios, no es del hombre. El hombre solo puede decir que sí, hágase, pero que se encarne en el corazón, el alma de María, es obra de Dios. El sí de María abre a Dios la puerta. El sí del padre Cándido abrió esa puerta, esa rendija, para que Dios se colara en nuestra vida, para que María se colara. Esto no surge de apariciones extraordinarias, ¿no? A veces nos gusta lo extraordinario, ¿verdad? Porque, hombre, se puede contar y tiene más espectacular, ¿no? Pero lo ordinario, pues, tiene una gracia, ¿no? Es más cotidiano, es más común, ¿no? Por eso en Schoenstatt no hay grandes milagros extraordinarios, ¿no? Y a lo mejor que eso hace que la canonización del padre Cándido se retrase, ¿no? Nos faltan milagros extraordinarios reconocidos. Y tenemos muchos ordinarios, muchos comunes, pero muchos, ¿eh? Muchos. Yo cuando pienso en la historia de Schoenstatt de 100 años,
la de miles y miles de milagros que tiene que haber. Quizás muchos que estamos aquí, que miramos nuestra vida y decimos, es un milagro que estemos aquí hoy, yo mismo, todos, es un milagro. O sea, Dios ha hecho un milagro, María ha hecho un milagro conmigo, en mi corazón, en mi vida. Es un milagro, no reconocido, no ir a Roma, pero está, ocurrió, y ocurre, y seguirá ocurriendo, porque Dios se tomó en serio la alianza, porque María se tomó en serio la alianza, porque se tomó en serio la de los congregantes y las miles y miles de alianzas posteriores se las sigue tomando en serio. Así es como, en el fondo, como actúa Dios. Se toma en serio nuestro sí, cuando le abrimos la puerta. Así es como surgió. Así es como volverá a surgir siempre de nuevo. Sin alianza de amor no hay movimiento. El movimiento podrá desaparecer, pero mientras vuelva a surgir la alianza de amor, volverán a hacer movimientos. Por eso siempre la alianza de amor es lo primero, es la vida. Y después vienen los cauces. A veces puede ser que en Schoenstatt podemos dar demasiada importancia a los cauces. Hay que garantizar el carisma, que todo sea ortodoxo, que nadie se pase de la raya. Y nos gusta, porque a la Iglesia nos puede gustar. Y porque nos da seguridad, es verdad. Que esto está así, que nadie se salte, ningún dogma schoenstattiano. Y nos puede pasar. Podemos correr ese peligro. Y lo importante es dónde surge la vida, de esa alianza. De ahí surge la vida. Luego vienen los cauces, luego viene la posibilidad de hacer que el agua no se pierda, es verdad. Pero la vida es más importante que surja y que crezca, y después vienen los cauces, después vienen los límites para que no se pierdan. El padre hablaba mucho de la imagen de cuando uno tiene vida, lo que tiene las posibilidades, tiene agua. Imagina un jardín, tiene agua, el símbolo del jardín, el alma, tiene agua. Yo puedo dedicarme a hacer cauces para que el agua llegue a todas partes, decía él. Y es un esfuerzo, y a lo mejor consigo que llegue a muchas partes. O puedo dedicarme a cavar, ir a la fuente. Y cuando surja la vida, entonces ahí ya importarán los cauces, pero habré encontrado la profundidad, la hondura, habré cavado. Así es la vida. Que no matemos muchas veces el espíritu con la forma, pero que ese equilibrio entre forma y vida. Formas las mínimas, decía, pero las necesarias, decía el padre Kentrick. Pero sobre todo decía cultivo del espíritu. Es verdad, formas las mínimas, las necesarias, pero sobre todo cultivo del espíritu, la magnanimidad, el alma grande, el alma el corazón que se ensancha, que se dilata. Y muchas veces todo esto permitirá, de verdad, que tengamos que aprender a convivir, pues como decía Jesús, el trigo con la cizaña, ¿verdad? Los procesos de vida, las cosas que no son tan correctas como nos gustaría. Bueno, procesos de vida, la educación, después ya hablaré un poco más de esto. Schoenstatt en realidad nace respetando la vida. Y yo creo que cada uno puede encontrar su lugar, su espacio. Cuando surgió Schoenstatt, primero llegaron los jóvenes, después llegan las mujeres a partir de los años 20, y las mujeres son las que se consagran, las comunidades consagradas, las hermanas de María, la señora de Schoenstatt, la Federación de Señoritas, bueno, todo lo que era un poco la estructura de Schoenstatt, ¿no? Surge de la vida. Pero lo bonito de una cosa que también es creadora para nosotros y también es inspiradora es que el padre Kentrick era capaz de acoger a todos y que todos tuvieran un lugar en Schoenstatt. Eso tiene riesgos en la vida, ¿no? Porque claro, tú acoges a todo el mundo, que hagas un lugar, tienes que luego dar cauce a esos lugares que van surgiendo. Pero lo bonito que tiene es el respeto a lo original, a lo distinto, a lo propio. La gran dificultad, por supuesto, luego es la unidad. ¿Cómo hacer posible que tanta diversidad se una? Que haya una comunión. Y ese es el gran desafío de nuestra familia de Schoenstatt, que crezca unida, que no solamente acentuando lo diferente y lo propio, sino compartiendo lo común, lo que nos une. Y son muchas más cosas las que nos unen, en general en toda la familia de Schoenstatt, que las que nos diferencian. Igual que en la Iglesia, son muchas cosas más las que nos unen que las que nos diferencian. Igual que con el hombre en el mundo. Hay muchas más cosas que nos unen con el hombre que lo que nos diferencia. Y la tentación del hombre siempre es dividir, o separar. Yo soy distinto. Es el peligro, ¿no?, de nuestra originalidad frente a la comunión. El carisma nuestro carisma cuando pensamos en Schoenstatt es la unidad. Y muchas veces vamos a ser probados en la unidad. En la diversidad, comunión. Y vamos a ser probados en esa diversidad que quiere ser comunión. Y nos
nuestro desafío es cómo se une, ¿no? Cómo unirnos, qué ponemos nosotros como prenda, a qué renunciamos para esa unidad. ¿En qué renunciamos? ¿No? Si nadie renuncia nunca a nada, nunca habrá unidad. Pues tengo que renunciar. Como la vida matrimonial. Pues uno renuncia por amor. Como todo este mensaje es un poco lo que dice Papa Francisco este tiempo. La fraternidad, la comunión, el respetarnos. Eso es un movimiento mariano y por lo tanto también muy femenino. Y esto es bonito, ¿no? Porque yo creo que lo femenino da mucho juego y da mucha vida. Es muy maternal, es la madre, es la que da vida. Esto sí que a los hombres les gusta poco cuando lo digo, ¿no? Pero hay movimientos que son más masculinos y movimientos que son más femeninos. Y, por ejemplo, eso hace falta mucha paciencia. Es verdad, porque hay otros movimientos donde las cosas se deciden aquí y se ejecutan aquí rápidamente. Es la eficacia. Eso no es eficaz. Y a nosotros empeñamos en serlo, ¿no? Que esto tiene que salir porque somos eficaces, pero no es nuestro carisma. Es una pena. Con los que quieran ser eficaces, hay otros movimientos más eficaces, más eficientes, pero más... Y ya, se deciden y se hacen. Nosotros decidimos, ya, y espérate, pensémoslo, juntémoslo, vamos a hablarlo. Pues hemos decidido que, no, esto hay que dar una segunda vuelta, muy femenino, hay que pensarlo más, hablemoslo más. Y es bonito, es lento, pero es bonito porque hay que escuchar mucho. Y a los hombres nos viene bien aprender a escuchar mucho. A las mujeres también, pero... a todos nos hace falta escuchar porque hablamos mucho. Claro, como yo estoy aquí hablando mucho, vosotros estáis aprendiendo más que yo, aprendiendo a escucharme. Bueno, es verdad, uno aprende, es lo que se llama el consenso. El consenso es lo más difícil que hay. Tiene que ponernos de acuerdo en temas en lo que de partida no estamos de acuerdo. Y no es fácil, pero es una gracia de Dios que hay que pedir. Hace falta diálogo, hace falta espera, hace falta escucha, hace falta respeto, hace falta admiración, hace falta querer. Si te quiero poco, pues te escucho menos. Si te quiero mucho, te escucho un poco más. Pero si no te quiero nada, no te escucho. Eso es así. La vida es así. Si no te quiero, no te escucho. Si no te admiro, no te escucho. Porque no tienes nada interesante que decirme. Es que es así. Por lo tanto, el consenso es un milagro. Es un milagro que hay que pedir. Es posible. Pero hace falta escuchar mucho, hace falta mucha humildad. Pero tengo que renunciar a mis cosas, a veces. Renunciar a lo mejor a lo que me interesa, a lo que yo quiero. Paciencia. Mucha paciencia y por supuesto, no tener miedo a convivir con las cosas diferentes. Yo creo que algo muy schoenstattiano yo creo, ¿no? Es aprender a vivir con lo que son diferentes. Acoger al que es diferente. Yo creo que es algo muy nuestro. Porque le damos el alma un poco. Aprendemos a vivir y a convivir. Y si no somos así, tenemos que aprender a hacerlo. Porque la vida, la gente es muy diferente. Hay gente muy diferente. Tengo que aprender a vivir con unos y con otros. Y alegrarme con unos y con otros. Y a sacar lo bueno de unos y otros en el sentido de lo positivo. Schoenstatt tiene otro tema en la historia de estos años, ¿no? Es verdad que en Schoenstatt hay muchas instancias de poder, entre comillas. ¿Qué significa eso? Que hay muchas instancias de decisión, ¿no? Como somos un movimiento más federativo, no tenemos una cabeza que decida todo y se ejecuta, sino que en muchas instancias distintas uno puede decidir cosas, ¿no? Yo creo que en Schoenstatt casi todos habéis sido jefes de algo, ¿verdad? En alguna ocasión, aunque solo sea de, no sé, traer el agua a alguien, jefe del agua, pues no hemos sido jefe de algo. Y estamos contentos de haber sido jefe. Bueno, en su trabajo a lo mejor nunca es jefe, y eso está así. Está muy bien. Uno experimenta lo que es el jefe, ¿no? Tener a alguien que te obedece un poquito. Y a veces se nos puede subir a la cabeza el pensar, bueno, el ser jefe es poder, ¿no? Y el poder gusta. A veces corrompe, a veces nos hace daño. Cuando uno mira a Jesucristo, mira su poder se manifestó en la cruz. Cuando uno mira a María, se manifestó en y se hágase aquí la esclava del Señor. Cuando uno mira la vida de Schoenstatt, debería, lógicamente, el poder entenderse siempre como lo vivió el Padre Kentrich, desde el servicio, muchas veces de la humillación, desde el rechazo, desde la
desconfianza o la sospecha que hubo sobre él en algún momento. El poder es servicio, ¿no? Cuando lo entendemos así, cuántas cosas cambian. Porque entonces yo no pretendo ya muchas veces tener tanto poder, porque a lo mejor me da más pereza servir, que a veces cuesta, o simplemente porque lo veo como lo miro de otra forma. Digo, el poder me hace más humilde, me ayuda a servir a otros. No para ser eficaces, porque no queremos serlo, pero sí respetando en realidad lo que yo puedo dar. Algo que tiene Schoenstatt bonito, creo que tocarlo más, es lo que yo aporto. Y lo puedo aportar siempre desde el servicio. Que mi servicio se llama ser jefe de algo, fenomenal, llámale X, pero no es poder. No es poder como lo entiende el hombre, sino como lo entiende Dios. Yo puedo amar, yo puedo dar mi vida. Eso es poder. Yo puedo hacerlo. Puedo entregarte mi tiempo. Puedo amarte como eres. Puedo servirte. Eso es poder. Tercera mirada. Una mirada sobre lo que es el camino de santidad que nace del santuario. Es que nuestra vida en realidad como cristianos es una aspiración continua a ser santos. Cuando uno nace en la vida de Cristo, pues quiere ser santo. Me preguntaba una persona que cuando iba a bautizar a su hija, la fórmula es: ¿tú qué le pides a la iglesia para tu hijo? Y dice, el bautismo. Y esta madre muy devota me dijo, que sea santo. ¿Qué quieres para tu hijo? Que sea santo. Y lo dijo así espontáneamente, y convencida de que era la respuesta correcta. En realidad era correcta la respuesta, pero... Porque si algo quiere uno para sus hijos es que sean santos. Y si algo uno quiere para su vida es ser santo. Ser santo no significa hacerlo todo bien, ni no meter nunca la pata, ni... No, significa, pues, con humildad, buscar lo que Dios me pide que haga y hacerlo. Muchas veces no sabemos hacerlo, muchas veces caeremos y Dios nos levantará. Y ahí nos estará ayudando a ser más suyos, o sea, más santos. Porque aspiramos a ser suyos, a pertenecerle, a que mi nombre esté escrito en él. Eso es ser santo. Y queremos aprender a amarle, eso es ser santos. Aunque muchas veces, pues como Pedro, le neguemos 3 veces. Nuestro camino de santidad surge de la originalidad nuestra. Es decir, que seamos fieles a la forma original que yo tengo de ser cristiano hoy. Si hay algo difícil de aceptar en la vida es la originalidad del otro. La propia la aceptamos, pero la del otro nos cuesta más. Nos gustan más los moldes, en general. Porque aplicas un molde y más o menos ves el resultado enseguida. Respetar la originalidad es respetar un proceso. Y que ese proceso a veces nos cueste. Pasa con los hijos mucho, pasa a lo mejor con los que son profesores, en el colegio, pero pasa en la vida, pasa en el matrimonio, pasa en tantas partes. Que a veces tenemos nuestro molde, porque es mejor el molde, porque el molde ya me da seguridad, mientras que la originalidad, a saber por dónde va a salir. Y eso nace de esa originalidad. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, Dios necesita mi originalidad. Dios necesita mi camino original. Dios necesita que yo ponga mi piedra en la construcción. Y mi piedra es importante. No es lo más importante, no es la piedra fundamental, pero es fundamental para mí. Y es fundamental que la ponga, porque si yo no la pongo, nadie la pondrá. Faltará mi piedra. Es una santidad que a veces, pues, que nace de dentro hacia afuera, que no es algo que se me pega, sino que nace del corazón, por eso la altura que os decía antes. Es una santidad que no tiene muchas normas. Yo creo que a veces uno llega a Schoenstatt y quiere que le digan, ¿qué tengo que hacer? Terminan así como, ahora me va a decir el plan, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser santo? ¿No? Lo que decían a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le decía, bueno, sígueme. ¿Qué tengo que hacer para ser santo? Y tú le dices, pues no sé. Piénsalo, no sé. Es que no lo sé. Yo en realidad no lo sé. Todo tiene que ver. Pero a veces queremos que nos digan, es que mira, haz este plan de vida y ya verás. Es que ya con esto te sales. Lo bordas. Vas a llegar al Señor, va a llegar al tío y va a decir, el mejor santo que tengo. No hay otro. Y me gustaría que Jesús dijera eso, claro. Y a veces vivimos un poco así, tratando de hacer méritos. Y por eso preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde debo ir? ¿Qué elijo? ¿No? Cuando alguien dice, ¿qué tengo que hacer? Entre A, B, C o D. Bueno, pues decide. Si el padre Henry, cuando dice, yo quiero formar hombres libres, autónomos,
capaces de tomar decisiones, fieles a la verdad de sus vidas. Eso es Schoenstatt. Formar hombres autónomos, libres, capaces de tomar decisiones y hacerlas, claro. Auténticos, fieles a sí mismos, que no quieran complacerte. A veces uno se masifica religiosamente. Es que quiero complacerte, creo que tú estés contento. Pero luego me voy de Schoenstatt y vamos, mi vida no tiene nada que ver con... Pero aquí una persona me decía, es que yo cuando estoy en Schoenstatt no digo tacos. ¿Por qué? Dilo, lo dice fuera, dilo dentro. No, es que aquí no, pero cuando salgo fuera. Bueno, me sorprendió porque bueno, si dices dentro, dilo fuera, qué mala. Si al fin y al cabo así eres tú mismo, o no lo digas ni fuera ni dentro, o sea, que hay una coherencia en tu plan. Es que cuando estoy en Schoenstatt no bebo, pero estoy fuera de Schoenstatt. Bueno, yo creo que nos falta, ¿no?, esa libertad. La masificación religiosa es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Mucho más común. Podemos masificarnos religiosamente facilísimamente, por admiración a otros, por miedo al que dirán, es que me tienen que ver, que cumplo, ¿no?, que soy un schoenstattiano modelo, el schoenstattiano del mes, ¿no?, lo ponemos aquí siempre en la foto. Ha cumplido todo este mes, está fenomenal. Entonces así cumplo frente a los demás, soy un representante, un hijo del Padre con todas las letras, ¿no? Ortodoxo, no digo nada que se salte, nada. A veces nos pueden tachar, quizá por eso, de muy laxos, ¿no? Cada uno hace su camino, parece que no hay ninguna exigencia, ¿no? Y no es así, no es así, porque la alianza amor justamente es un camino de santidad. Y la alianza amor vida en profundidad es heroica. Es heroica. Pero no heroica, a veces pensamos que la santidad será más heroica cuando llegan más cosas radicales, más cosas grandes, ¿no? Me voy a ir a África, me voy a ir al Congo, al Tíbet. Ahí es heroico, ahí se va a hablar de mí en tiempos más nuevos y en todas las revistas, en Zenit y en todos. Y no, eso no es el más santo. La santidad muchas veces será oculta, será humilde, no llama la atención. A lo mejor nadie me pide que dé un testimonio, nadie me invita a dirigir un grupo. Mi santidad muchas veces a lo mejor es renuncia, es negarme a mí mismo para que otros crezcan, está en el segundo plano. Eso es lo que nosotros tenemos el poder en blanco y la escritura, que tanto hablamos, ¿no? Esa profundidad heroica de la alianza de amor, vivida hacia adentro, vivida en el corazón de Dios, arraigada en el corazón de Dios. Esa es la infancia espiritual. Cuando hablamos de eso, está de la infancia espiritual, que significa ser niños en las manos de Dios, es decir, confiar en que mi vida está totalmente en brazos de Dios. ¿Confiamos? Muchas veces no. Muchas veces pensamos que sí, pero en realidad el corazón está anclado aquí, en la tierra, pero no en el corazón de Dios. El Padre que te decía, no mantendré la alegría si mi vida no está profundamente anclada en el corazón de Dios, la perderé. Porque estará anclada en otras cosas que irán, desaparecerán, y la alegría se me irá con ellas, se me perderá, porque no está anclada en el corazón de Dios. Mi alianza de amor será superficial, porque no la habría abandonado totalmente en sus manos. Por eso, en Schoenstatt, uno aprende a confiar. El Padre habla mucho de la pedagogía de la confianza. Crear espacio donde yo me sienta en casa, donde yo pueda echar raíces. Y cuando uno llega al santuario y dice, qué a gusto se está aquí, ¿verdad? ¿Es verdad? Eso es empezar a descansar en un lugar. Dar confianza y recibir confianza. Pero que confíen en mí, que alguien cree en mí. ¿Por qué estamos en Schoenstatt? Porque alguien creyó en nosotros en algún momento. Me dijo, oye, vente, yo creo en ti. Qué sano es que alguien crea en nosotros y nos dé confianza. Es que tú puedes hacer esto. Y como creen en mí, yo puedo. Yo empiezo a creer en mí mismo. A veces pueden creer más en nosotros que en nosotros mismos. Porque nos quieren, porque nos aman y porque nos dan la fuerza que nos falta a nosotros para avanzar. Esa es la infancia espiritual. Esa es aprender a confiar. A confiar también en un sentido más amplio. A veces desconfiamos de las personas, ¿no? Es que las catalogamos y pensamos que esta persona no me quiere tanto, me juzga, y ya desconfiamos. O esta persona no es tan ortodoxa, desconfiamos. Sospechamos, no sospecha, es sospechoso. Bueno, que el Padre que tiene que sospecharon también. De Jesucristo también. Con lo cual, que sospechen de nosotros no pasa nada, pero nosotros sospechamos de la gente, desconfiamos de las personas. A veces es mejor ser ingenuo
que demasiado vivo. La ingenuidad es un don que se pierde. El ser vivo, sí, te puede llevar a algún sitio, pero te pueden gastar menos bromas, puedes caer en menos inocentadas, pero en realidad, la inocencia, cuando la pierdes, no la recuperas. Ya siempre vas a... Bueno, sí que se puede recuperar, por gracia de Dios, en realidad. Se puede recuperar. Pero hay que pedir ese don, no recuperar la inocencia. Hay un santo, San Luis Gonzaga, ¿no?, que hay una oración que se reza en misa siempre, que Dios nos conceda el espíritu de San Luis Gonzaga, pero si no perder la inocencia de él, que la recuperemos, ¿no? Esa inocencia de San Luis Gonzaga, que murió joven. Yo creo que la inocencia es parte de ser niños ante Dios. Y la alianza nos tiene que hacer más inocentes, más puros en la mirada, más confiados en los demás, en que los demás tienen algo que decirnos, que tengo que aprender algo. A veces pensamos que ya lo sabemos todos. Y lo que lleva más tiempo en Schoenstatt, pues nos puede pasar lo mismo. Es que yo lo sé todo. Es que esta charla es perfecta. Que nadie me diga nada, es perfecta. Sería absurdo. Sería absurdo pensar que es perfecta. Porque cualquiera de vosotros saldría aquí que diría muchas cosas, muchas muy bonitas y más profundas que no se me han ocurrido, o que yo no he vivido. Y sería igual de estupendo. Eso se llama confiar en el otro, confiar los unos en los otros. Porque si no, te están llamando y no soy yo. Bueno, esa es la pedagogía de la confianza. Los ideales, el plan hablaba mucho de ideales. No me queda mucho, no os preocupéis. Pero... los ideales, yo creo que cuando uno piensa, ¿dónde surge esto? Surge de un ideal, de un sueño profético del padre Kendrick, de un ideal del corazón de la misma Catarina Kendrick, que creyó en José Kendrick, en su hijo. Del ideal de poder cambiar el mundo. Yo creo que cuando uno ve su vida y ve el mundo y dice, yo quiero cambiar esto, pero no manifestándome de una forma, pero en realidad quiero cambiarlo cambiando mi corazón, y que mi corazón cambie otros corazones, y así vamos a cambiar ese mundo. Así surgen en realidad los ideales, los sueños. Yo creo en un mundo mejor, y como creemos todos, el sueño será más grande. Así surgen siempre los ideales en la vida. El padre habla siempre de ideales, de despertar lo mejor que hay en uno, porque el ideal y el sueño despierta lo mejor que hay en mí. Siempre, saca lo mejor que hay en mí. Saca lo más auténtico. Los ideales están en mí ya. O sea, Dios, eso es la originalidad. O sea, yo en mí tengo muchas madera de santo. La pregunta es, ¿dónde? ¿En qué parte de mí? Pero está la madera, dentro. Tengo que dejar que Dios entre para que empiece a tallarla, ¿no? Pero está dentro, a veces creo que no está. No, santos otros, los que son más listos, los que son más buenos. Yo soy malo. Pero no es eso, la santidad no es que sea bueno o malo, sino dejar que Dios haga su obra de arte en mí, con lo que yo tengo, con mi originalidad, con mi tamaño, con la forma de mi madera, con el color de mi madera. Esa es mi originalidad, esa es mi idea. A veces en Schoenstatt nos ponemos ideales personales que están inventados. Este santo, y al final voy con una especie de losa en mi cabeza pensando, tengo que ser como ese santo, y no soy como ese santo, y me amargo, porque nunca soy como ese santo. ¿Dónde está el ideal que me da vida, que saca lo mejor de mí, que me hace mejor persona? Ahí está ese ideal. Eso es lo que yo soy. Distinto a otro, no tengo por qué compararme, a veces nos comparamos tanto. Sin compararme, yo soy el que soy, aporto lo que puedo aportar, pero no más. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón y conmigo va a hacer obras grandes. Eso es respetar la originalidad y educar en la originalidad y respetar mi originalidad, que a veces nos respetamos poco a nosotros mismos, en nuestra originalidad. Somos un poco rígidos a veces, ¿no? Un poco, así nos ponemos duros, es que no tienes que ser así, y nos enfadamos con nosotros mismos, porque pensamos que estamos mal, y somos peores que los demás. Y claro, cuando uno es así consigo mismo, imagínate cómo lo es con los demás, ¿no? Mucho peor. Y no nos damos cuenta, pero somos tan rígidos tantas veces. Y si algo tiene para que dice una flexibilidad para la vida, una capacidad de adaptación, una capacidad de acoger lo distinto, de convivir con lo distinto, de arriesgarse a vivir con lo distinto. Sin perder la perspectiva de la meta, voy hacia allí, por supuesto. Bueno, es verdad que la originalidad, como decía antes, siempre la unidad, y
Y quizá quiero destacar un tema, ¿no?, que es la unidad. Estamos unidos en el Padre, ¿no? Yo creo que también eso nos da siempre esa confianza, ¿no? Cuando hablamos de eso, es una frase que es en latín, que es cor unum in patria, ¿no? Un corazón en el Padre, ¿no? Eso nos une como familia, eso nos une como hijos suyos en nuestro camino. Y nos hace aprender de la belleza de los demás. Yo creo que eso es un regalo. Aprender de la belleza del otro. Pensar que es bello, lo primero. Y lo segundo, aprender de su belleza. Me quedan un par de cosas, ¿no? La pedagogía de la libertad. Yo creo que es un tema que me parece importante, eso es de que tengo que tocarlo, porque si no, es verdad que... Porque siempre se habla de la libertad, te dicen, es que yo estoy muy libre. ¿Ah, sí? Yo me ilusiono. ¿Y por qué? Porque no me han llamado nunca para que haga nada. No da libertad. Ah, vale. Y es verdad. Es típico eso hasta que nadie te llama para nada. Si no vienes a la reunión, no te llaman. A veces hay gente que se enfada, claro, porque piensa, es que pasan de mí. Y es verdad. Y puede ser verdad que pasen de mí. Pero también puede ser, y yo creo que es la esencia de eso en ese sentido, es el respeto. Así. Porque María es respeto. O sea, María es respeto. Eso es precioso. O sea, cuando uno piensa en María, o la mujer que respeta la vida de los demás, la vida ajena. Y por lo tanto, en Schoenstatt, yo creo que es algo nuestro y debería serlo siempre, es el respeto al otro. ¿Que quieres más? Hay más. ¿Que no quieres nada? Pues no hay nada. No te preocupes. En Schoenstatt tienes tu lugar y tienes tu camino. Pero el respeto es fundamental. Pero no es libertad, eso es respeto. La libertad es otra cosa. La libertad, es la que el padre Kant decía, la libertad es educar a hombres libres, capaces de decidirse y hacer lo que quieren, lo que han decidido. Eso es libertad. Responsabilidad, corresponsabilidad y compromiso. Libertad es compromiso. No hay libertad sin compromiso. Y eso nace de hombres libres, hombres capaces, ¿no?, de entregar su vida libremente, de dar su vida. La libertad de verdad es que es sagrada. Cuando el padre Kant fue al campo de concentración, perdió esa libertad exterior. Y su gran anhelo era que esa pérdida tan grande para el hombre, que es perder su libertad exterior, no fuera en vano, sino que diera fruto. ¿Y el fruto cuál pensaba que él era? Que ojalá todos ganásemos en libertad interior. Porque eso es la santidad. La santidad es ser libres interiormente. Libre interiormente para optar por Dios, libre interiormente para no tener miedo, o para que mi miedo se lo entregue a Dios libremente. Libre para darme, libre para amar más, libre para ser más de Dios. Esa es la verdadera libertad. La libertad que a veces nos falta. Un par de temas ya, al cabo. Ya estoy la hora, ya una hora ya está bien, ¿verdad? Estoy a cabo. 58 minutos. Para ser exacto. Los vínculos. Yo creo que Schoenstatt nace de los vínculos. Y eso nos tiene que dar claridad. Nuestra santidad pasa por los vínculos. No somos santos solos. Mi santidad repercute en ti, y la tuya en mí. Y lo que yo haga es un bien para ti, y lo que no haga es una ausencia de bien para ti. Esa es la comunión de los santos. Eso es lo que hacemos en el Capital de Gracia cuando nos entregamos en el santuario. Que estamos todos colaborando, ayudándonos unos a otros a ser más santos. No a que yo sea más santo que tú, sino a que tú seas más santo que yo. A que tu vida sea más fecunda, a que tu vida sea más alegre, a que tú seas más feliz. Ese es mi fin. A que nuestras vidas sean mejor porque nosotros damos más. Y no estamos midiendo cuánto das tú, cuánto doy yo, sino doy más, doy más. Y eso surge de los vínculos humanos, de los vínculos a los lugares. Eso está pasando con la vinculación a este lugar, al santuario. Es que si no hay vinculación al santuario, ¿en qué me anclo? Por ahí entro a la alianza de amor con María. Pero por vínculos hemos acabado todos aquí. O sea, yo acabé aquí por un vínculo, uno de mi clase, un vínculo. Y sin ese vínculo no estaría aquí. Y así nos pasa a todos, más o menos. Alguien me dijo, oye, una misa, un grupo, y aparecimos. Nos quedamos por vínculos también. Luego el vínculo se va llevando más alto. El padre que te decía, esos lazos humanos me tienen que llevar al lazo más alto, que es el lazo con Dios, al vínculo con Dios. Pero deberíamos ser maestros de los vínculos. Los vínculos, es verdad, que llevan tiempo, que exigen, claro, porque nos exigen tiempo, dedicación, amor. Los vínculos a veces no son ordenados. Uno piensa que tengo que tener todos mis vínculos ordenados.
no existe. Eso no existe. O sea, eso es la Virgen María y en el cielo estarán todos los vínculos y afectos ordenados. En la tierra tenemos afectos desordenados, vínculos regulares, así que van mal, tensiones. Pero el que no arriesga, pues no ama. O sea, el que no da su vida, que no pone su vida como prenda, el que no se entrega, el que no se vincula humanamente. Vincularnos con alegría, con libertad, sabiendo que tiene riesgos, claro, es verdad. Amar tiene riesgos, amar uno puede perder, puede ser juzgado, puede crear dependencias. Sí, parte de los vínculos. Pero los vínculos me llevan a Dios y nos hacen amar más. El amor siempre duele, pero a su vez también el amor que nos entrega se acaba secando. Con esto acabo. Yo creo que simplemente he querido tratar de acercar una aproximación que cualquiera de nosotros tendría uno que le hiciera. A mí me ha servido mucho hacer esto para pensar cómo es el Schoenstatt que yo sueño, que yo imagino, que yo creo. Un Schoenstatt que se entrega, que se ofrece, que es profético, que aspira más, que no se conforma, con alegría de los 100 años vividos, eso, con agradecimiento a la historia vivida, pero también con la mirada puesta en lo que Dios quiere hacer desde el santuario, ¿no? Que esa historia continúa. Y eso es lo que más nos alegra y también por lo que hoy pedimos para que podamos ser fieles a esa alianza y también fieles a la historia de Schoenstatt y de estos 100 años.